Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Piscis, ¿tú has escuchado la frase que dice, el tiempo es oro, corazón? Hay una imagen, mi querido Piscis, que he podido ver con el cuenco tibetano, en la cual tú estás de pies y estás observando lo que es un reloj. Pero todo lo que está en tu entorno, tu familia, tus amigos, continúan con su vida, continúan, corazón, con sus quehaceres, con sus cosas, con sus historias. Pero tú estás viendo solamente lo que es al reloj, mi querido Piscis. ¿Sabes qué siento, Piscis? Siento que estás esperando a una persona. Siento como que quieres saber algo de una persona. Pero si tú de repente reaccionas y te das cuenta, ha pasado mucho tiempo, Piscis. ¿Y qué estás haciendo con tu vida, mi pececito? Siento que a lo mejor de repente, Piscis, también quieres hacer un cambio, pero es como que buscas el momento oportuno para hacer ese cambio. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Piscis? El tiempo se va, cariño. El tiempo se va. Es como que el cuenco tibetano, las energías, el universo, especialmente Papá Dios, cariño, te dice, tienes que vivir más, Piscis. Tienes que continuar con tu vida, Piscis. Es como que tu mundo se hubiera detenido por un amor. Es como que tu mundo se hubiera detenido por un problema. Es como que te cuesta volver a empezar, volver a rehacer tu vida. El tiempo no perdona, mi querido Piscis. Tienes que despabilar, tienes que reaccionar, mi pececito. Estás esperando mucho tiempo a que una situación cambie, a que una persona cambie. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Piscis. Vamos a ver, signos. Me sale Tauro o Virgo. Me sale Cáncer, Capricornio, cierras con un Libra. ¿Te da miedo los cambios? ¿Te da miedo, corazón? O simplemente me dice, Richard, no me siento segura para hacer ese cambio. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Esa es la pregunta del millón. No me siento capaz para dejar a esta persona. ¿Y cuándo lo vas a dejar?
Aquí lo importante, Piscis, es que tú no pierdas tu tiempo. La vida no lo tenemos comprado, Piscis. Entonces, tú tienes que vivir más, tú tienes que disfrutar más, tú tienes que ser feliz, te dicen las energías. ¿Por qué tu mundo está como estancado, Piscis? Iniciales. Vamos a ver, mi querido Piscis, corazón. Vamos a ver qué me dicen. La letra L, la letra F, la letra V, la letra A, la letra E y la letra C. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Piscis. Vamos a ver, corazón. La carta del 4 de espadas, Piscis. Es curioso. Quiero que observes bien. Si te das cuenta, Piscis, aquí hay una mujer que está tumbada lo que es en su cama. Representa elemento aire. Siento, mi querido Piscis, que tú te llevas tus recuerdos y tus problemas cuando te vas a dormir, Piscis. Y esto no es bueno, Piscis, porque por estar pensando en esa situación, por estar pensando en esa persona, no duermes bien, amaneces estresado, estresada, amaneces, cariño, con mala vibra, no rindes bien en tu trabajo, estás de mal humor, Piscis. Siento un Virgo muy fuerte. Siento, mi querido Piscis, el otro punto también quizás me dice Richard, yo duermo bien. No me voy pensando en nada ni en nadie, pero no sé por qué tengo constantemente sueños que a lo mejor atormentan, cariño, tu noche. Mi querido Piscis, puede ser que estás teniendo muchas pesadillas, puede ser que estás soñando con esa persona, te levantas de mal humor y me dices ¿hasta cuándo, cariño? Si son pesadillas, mi querido Piscis, en primer lugar te recomiendo que hagas una limpia en tu habitación. Puede haber algo ahí. Échalo sal. En todos los costaditos de la pared, échalo sal. Luego lo recoges, luego de unos días. Haz una oración. Echa agua bendita si puedes conseguir. Lleva contigo lo que es una sortija de acero, un anillo de acero. Si sientes que la noche es pesada para ti, cariño. Si tú estás soñando constantemente con esta persona y tú me dices, Richard, yo no lo pienso, esta persona te está llamando con las energías, Piscis. Y puede ser que tú llevas así mucho tiempo, Piscis. No puedes continuar con esto. ¿Y sabe por qué lo sientes? ¿Sabe por qué esta conexión no se rompe? Porque quizás, cariño, luego todo el día estás pensando en él o en ella. ¿Por qué lo he soñado? ¿Me estará recordando? ¿Estará pensando en mí? ¿Será que nos vamos a encontrar? Y así continúas, y así pasan los años, así pasan los meses. Mi querido Piscis, tienes que cortar ese ciclo. ¿Cómo lo hago, Richard? Rehaciendo tu vida. Rehaciendo tu vida, conociendo personas, haciendo algo que te mantenga ocupado, ocupada, teniendo lo que es, yo que sé, cariño, un motor y motivo, Piscis. Pero a lo mejor de repente puede ser que te sobra mucho tiempo, Piscis, y tienes tiempo para pensar en esa persona. Yo sinceramente, Piscis, yo no tengo tiempo. Tengo que programarlo todo, entonces no tengo cabeza para sufrir. Solamente sufro cuando es inevitable, una enfermedad. Entonces, Piscis, tienes que mantenerte ocupado, ocupada, te está diciendo las energías. Tienes que aprovechar tu tiempo, Piscis. Eso es lo que me dicen. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, mi pececito. ¿Qué me dice el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale la carta del 6 de espadas. La carta del paje de copas. La carta del 7 de espadas. ¿Has intentado alguna vez, mi pececito? Porque puede ser que esta persona, Piscis, tú lo tienes cerca. ¿Has intentado alguna vez, Piscis, marcharte
o lo has hecho, o a lo mejor me dice Richard, esta persona me llama, esta persona se pone en contacto, te has cambiado de número, te has cambiado de ciudad, te has cambiado de casa, te has cambiado de país, Piscis. Pero sin embargo esta persona te busca otra vez. Y esta persona te dice, voy a cambiar. Y tú vuelves a caer otra vez en sus garras, en sus redes, mi querido Piscis. ¿Por qué? Porque esta carta del 6 de espadas nos hablan de rescate, cariño. Es porque ya no aguantas más ese tormento. Ya no quieres seguir en esa situación. ¿Eres tú o la otra persona? Necesita rescatarte. Y aquí, cariño, esta persona otra vez remueve los sentimientos que tenías con él o con ella. Quiere decir que aparece. Es un calientaolla, cariño. Por no decir otra cosa que no puedo decirlo por YouTube. Es un calientaolla. Te marea, Piscis. Te marea, te busca. Y entonces, cuando te busca, mi querido Piscis, aunque tú estés en pareja, muchas veces dejas esa relación por volver otra vez con esa persona, Piscis. Dejas otra vez esa relación. Entonces, así nunca vas a ser feliz. Nunca. Porque las lágrimas no es en vano, Piscis. No vaya a ser que tú me dices, Richard, pero es que no lo quiero. Entonces, si tú todavía no te sientes segura o seguro de una relación, ¿por qué estás con alguien, Piscis? ¿No te das cuenta que esas lágrimas de esa persona es karma, mi querido pececito? Entonces, tenga mucho cuidado, porque todo lo que hacemos en esta tierra lo pagamos, Piscis. Y si tú me dices, Richard, no soy yo, Richard, son ellos, pues ellos pagarán karma. Porque eso no se hace, Piscis. No se hace. No se puede ilusionar a una persona y luego cuando aparece la persona que te gusta, lo dejas. A esa persona que te entrega su tiempo, que te entrega su amor, su confianza. O de repente te pasa esto a ti, Piscis. No se puede ir así por la vida. Mi pececito. Porque siento que hacen malas cosas. Hacen malas cosas porque llega una persona que te alborota otra vez tu tranquilidad, tu estabilidad. Voy a recoger las cartas, Piscis. Como que cada vez que aparece esta persona, Piscis, cambias todo en tu mundo. Voy a tomar agüita. Cambias todo en tu mundo, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Leo, corazón. O una persona menor que tú. Opción 2. La carta de loco es un no, Libra, cariño. O una persona que no sabe lo que quiere, viene y se va, viene y se va. O estás con una persona que solamente es una aventura, nada más. Piscis. Un mensaje de tus arcángeles, mi pececito. Un mensaje de tus arcángeles, Piscis. Vamos a ver qué mensaje te entregan tus arcángeles, mi pececito. Dice... Compasión. El arcángel Saquiel, presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo, Piscis. Cariño, mira, cuando te dice incluido tú mismo, Piscis, te está diciendo tu amor propio. Tienes que prestar caso a tu corazón. Si tu corazón está triste, cariño, si cada vez que viene esa persona tú lloras, te sientes mal, tienes que hacer caso a tu corazón. Tienes que mimarte, Piscis. Tienes que respetarte y quererte. Si esta persona viene, tampoco lo vas a trancar la puerta en su cara. Le dices, vale, que descargue todo lo que te tenga que decir, que hable todo lo que tenga que decirte, Piscis, y luego lo dices, perfecto, yo te perdono, pero hasta aquí. Hasta aquí. Si tú le das una oportunidad, cariño, pues tú sabrás. Es tu vida.
es tu vida. Pero aquí me están diciendo amor propio, sé compasivo, ¿vale? Tampoco seas tan radical con esa persona. El que tú lo digas, perfecto, quedamos como amigo, yo te perdono, no quiere decir que vas a estar con esta persona. Simplemente cierras el ciclo. Nada más, mi pececito. Muy bien. Pero tú vas a hacer lo que mejor te convenga en tu vida. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes, Piscis. El tarot de los ángeles guardianes, mi pececito. Vamos a ver. Me sale la carta del 10 de agua y la carta de la reina de tierra. Cariño, tenlo por seguro que si tú empiezas a rescatarte, que si tú empiezas a amarte, cariño, arréglate, sal, pasea, conoce personas. No te quedes encerrado, encerrada en casa. Empieza a hacer algo provechoso con tu tiempo. Tenlo por seguro que tú vas a ser la persona más feliz del mundo. Tú te vas a sentir realizado con tu pareja, con tus hijos, porque esta carta dice 10 de agua. Encuentras la verdadera felicidad, pero aprovecha tu tiempo. No dejes pasar tu vida por una persona que no vale la pena. Si tú haces esto, Piscis, llegará una persona por mandato divino. Dios te llevará a conocer una persona que realmente vale la pena. Familia, amor, bendiciones. Si tú de repente, Piscis, me dices, Richard, tengo hijos, yo quiero que esta persona cambie, pues entonces empieza por cambiar tú. Cariño, dando lástima a la otra persona, no vas a ganar nada. Se va a alejar. Tú lo que tienes que es recuperar tu control. Cariño, tienes que empezar a recuperar, yo qué sé, haz tu negocio, tu empresa, ponte a estudiar, arréglate, ve al gimnasio, que se dé cuenta lo que ha perdido, que se dé cuenta, cariño, que tu vida continúa y que tú vales oro, Piscis. De esa manera esa persona te va a ver como un tesoro inalcanzable y entonces va a luchar por tu amor y va a cambiar. Pero si tú no cambias, Piscis, esta persona sabe que en cualquier momento te puede tener. Tienes que cambiar. Reina de tierra, cariño, dice, gentil, práctica y capaz. Muy bien. Ya que tú has pasado por toda esa experiencia, Piscis, ahora te toca tu turno de poder ayudar y guiar a los demás. A lo mejor en el transcurso de estas semanas, cuando tú estés evolucionando, hay una persona que se va a presentar con tu misma situación. Dale un consejo, ayúdalo, Piscis. Reina de tierra, el dinero te va a estar llegando, la abundancia te va a llegar. Siento que si tú, cariño, aprovechas tu tiempo, todo tu mundo cambia. Todo el mundo va a sentir lo que es admiración por ti. Todo el mundo va a querer estar lo que es a tu lado. Piscis. Son dos cartas preciosas, pero es en base a tu cambio, mi pececito. Es en base a tu cambio. Vamos a ver las características, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, esta persona puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. O está dentro del trabajo del proyecto, puede ser tu jefe, tu jefa. Es una persona muy espiritual, puede ser que tenga también tatuaje en el cuerpo. La carta del Rey de Copas, hay una persona de elemento agua o cualquier otro elemento que te piensa, pero actualmente entre ustedes hay una distancia. Esta persona puede ser mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas también. Vive cerca de la costa, cerca del mar, hijos en común. Muchos de ustedes van a hacer un cambio radical en su vida. Muchos de ustedes, Piscis, posiblemente se cambian de país, de casa o de trabajo. Un cambio de 180 grados, Piscis. O hay una persona que te va a hacer un comentario que deja todo por ti, ¿vale? Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ser lo que es un Tauro. Te quiero, Piscis. Aplica lo que te he dicho y te acordarás que tú vas a ser feliz. Besitos. Hasta la vista, Piscis. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.